Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Atanasio Campos, un distinguido diplomático mexicano y analista geopolítico, nuevamente ha tenido la gentileza de aceptar la invitación y vamos a discutir los últimos acontecimientos, sobre todo en la perspectiva más económica. Muchas gracias, Atanasio, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, es un honor participar en tu programa y llegar hasta tu amable auditorio. Bueno, Encantado. hombre, de la última vez que conversamos han habido movimientos, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Hay movimientos muy complicados, hay una serie de escaladas que amenazarían la paz mundial, que amenazarían la situación económica mundial, que están destruyendo sobre la marcha las instituciones internacionales. Es decir, en tan poco tiempo los procesos con alto grado de irreversibilidad, ¿no? Es decir, inclusive si es que marcha Trump, yo creo que sea porque pierde las elecciones de medio término, sea porque finalmente lo asesinan, como es el típico caso en los Estados Unidos. Igual yo creo que va a ser muy difícil recoger el agua, la leche derramada. Yo creo que ahí hay un tema muy importante por ubicar y lo que realmente está poniéndonos, digamos, los pelos de punta es que hay como alternativa y en ese sentido aparece la cumbre reciente de los BRICS en Brasil. Cuéntanos cómo viste esa cumbre. Bien, bueno, ante todo hay que constatar que estamos en un proceso evidentemente de aceleración de la historia. De eso no cabe duda. Y también quiero puntualizar de que muchos creen que todo el problema se deriva de una personalidad sui generis, eh, impredecible, pero aún sin la participación del presidente de Estados Unidos, creo yo que la situación de la economía de Estados Unidos y en general de la economía mundial y los procesos estructurales que se están desenvolviendo, pues plantean una etapa, vamos a decir, de largo aliento de inestabilidad. Entonces, en ese sentido, todo proceso de transición profunda implica, ya lo decía uno de los padres de la sociología, un largo proceso de anomia. Es decir, tú señalaste de que estamos ante la erosión o destrucción de las instituciones que de una u otra manera reflejaban cierta estabilidad geopolítica, geoeconómica a nivel mundial, derivada de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ese equilibrio se rompió y pues cada vez más esas instituciones ya no correspondían a la nueva situación. Y el problema de la incertidumbre es que pues no tenemos un reemplazo inmediato. Está emergiendo, sí, esfuerzos que apuntan hacia la búsqueda de un nuevo equilibrio. Y en ese contexto, pues surge muy esperanzador la formación de los BRICS. Ahora, tenemos que ser también al mismo tiempo muy realistas. El BRICS no es una organización, vamos a decir, que integracionista. Primero, pues por su dispersión geográfica. Segundo, porque vamos a decir que el elemento fundador o el eje que lo aglutina es la soberanía de los países, el volver a poner en el centro de las relaciones internacionales la soberanía de cada país, la posibilidad y el derecho de que cada país pueda ser libre de elegir el modelo de desarrollo sin presiones externas o de los poderes establecidos. Yo creo que eso es lo que une, es el consenso básico. Entonces surgió como un foro, como un grupo, así como existió el grupo de los países no alineados, que se trabaja básicamente en consenso. Entonces, son justo 70 años, ¿no? En estas fechas. Sí, exactamente, pero bueno, Del era un espíritu foro de de Bandung, discusión en 1955. donde se planteaban, pues, sí, problemas, situaciones que dolían, que impactaban mucho, pero no siempre iban acompañadas de alternativas reales a materializarse. Ahora estamos en una situación diferente en el mundo y esto nos da esperanzas. ¿Por qué?
Si bien todo la segunda mitad del siglo XX era evidente que Occidente concentraba los recursos, sobre todo los que permitían el desarrollo, es decir, las finanzas, el desarrollo tecnológico. Si tú no te hacías del lado del campo socialista, pues tenías que estar sometido a los condicionamientos de Occidente, de si te transferían tecnología o no, si te transferían finanzas mediante préstamos, mediante créditos, Eso sí, no mediante directamente inversión. golpes de Estado e invasiones, ¿no? Es decir, no era solamente el Y tema de los préstamos, del aislamiento, sino que directamente ahí está el caso en América Latina, ¿no? Ustedes tienen en México, tienen el Museo de las Intervenciones de los Estados Unidos, ¿no? claro, pues nuestro país fue formando su identidad básicamente como una respuesta a las injerencias externas, fundamentalmente, pues del vecino que iba emergiendo como el más poderoso de la Tierra, ¿no? Entonces, el BRICS, ¿qué promesa tiene? Pues, por primera vez tenemos en su surgimiento a países que están a la par o inclusive en algunos campos ya superan a la principal potencia occidental, es decir, en desarrollo tecnológico, ya Estados Unidos no es el monopolista y tampoco lo es Occidente. Entonces, esto abre posibilidades, da márgenes de maniobra a muchos países. Ahora, es posible pensar en que un país como China no va a incurrir en la tentación, vamos a decir, no digamos imperial, porque no tienen esa tradición, pero sí, pues ellos se mueven en una economía de mercado y pues el mercado, querámoslo o no, tiene su lógica. Pero yo creo que nos puede permitir por lo menos evitar condicionantes muy propias que padecimos nosotros en nuestros intentos de desarrollo. En ese sentido, pues ya hay la emergencia en el seno de los BRICS, la emergencia de instituciones. La primera, yo creo que muy importante, muy relevante, es el Banco de Desarrollo, que si se sigue consolidando, si se sigue fortaleciendo, pues viene a ser una respuesta alternativa a las tradiciones, a las instituciones tradicionales de control financiero occidental, básicamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿es suficiente eso? Bueno, primero necesitamos consolidarlo y fortalecerlo. Segundo, ¿es suficiente? Claro que no es suficiente. ¿En qué se ha venido sustentando y fundamentando el enorme poderío económico y financiero de Occidente, con Estados Unidos, Inglaterra a la cabeza? Bueno, acordemos, por ejemplo, el tema de las calificadoras. El BRICS, que ya eso lo ha planteado también China, tienen que crear sus propias calificadoras porque es una vía mediante la cual ellos tienen y te amarran y te condicionan las opciones de desarrollo que tú Para puedas nuestra plantear. audiencia, Atanasio, permíteme hacer una nota al pie de página para nuestra audiencia, los más jóvenes, sobre todo las calificadoras. Son en realidad son unas oficinas de los propios fondos de inversión, que son juez y parte, porque ellos son los que califican no solamente la calidad de las nuevas inversiones y por tanto los precios en los mercados de valores, sino que también califican el riesgo país. Y por tanto, Claro. ¿cuánto le castigan, tanto en los préstamos públicos como privados, a cualquier país del mundo, sobre todo los del tercer mundo, los del sur global, ¿no? Y así, por ejemplo, creo que ya lo había señalado yo en la otra ocasión, México, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, cuentan con enormes reservas monetarias en dólares. Y sin embargo, si tú intentas tocarlas, inmediatamente se te vienen encima las calificadoras. Y entonces cualquier posibilidad de tú plantear, ya no digamos, solicitar un préstamo o no un préstamo, sino los préstamos que ya estás devengando, pues inmediatamente te cambian las condiciones. Entonces son mecanismos de control financiero muy duras que si eso se cambia gracias a la emergencia de las instituciones latentes, pues claro que nos va a dar un margen de maniobra. Pero no solamente eso. Déjame subrayo también este pequeño detalle para nuestra audiencia, sobre todo los que no son economistas, porque es la paradoja, ¿no? Es el chantaje, fíjense, estas agencias calificadoras, pero que también están ahí en contubernio con los grandes fondos de inversión, que son los que nos prestan, pero también con el Fondo Monetario, el Banco Mundial.
nos castigan si es que gastamos algo de las reservas internacionales, lo cual nos obliga, es un chantaje, es una amenaza para obligarnos a tener una cantidad ingente de recursos. En lugar de construir escuelas, de dotar a hospitales, de generar puertos, aeropuertos, infraestructura, hidroeléctricas, refinerías, nos obligan a tenerles guardados en los propios bancos del norte, ¿no? Sobre todo Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza. Y si es que, y con esto lo que hacen es decirnos, bueno, porque se han portado bien, nos bajan el riesgo país, pero con el riesgo país lo que nos dicen es, ahora con este riesgo país bajo, pídanos prestado a nosotros. O sea, no nos permiten gastar nuestra propia plata y tenemos que pedirles prestado a ellos. así es. Entonces, pero bueno, el tema de las reservas, pues es un aspecto nada más de la manera como Occidente y sobre todo Estados Unidos, pues trata de resolver el problema de la enorme y exagerada emisión monetaria a nivel mundial, porque es una manera de retener esos flujos monetarios y evitar que regresen a su economía a exigir que esas monedas se conviertan en un valor de cambio. Acordémonos que nosotros con un gran esfuerzo obtuvimos esas reservas, es decir, tuvimos que exportar nuestros recursos, nuestros minerales, nuestros productos agrícolas, nuestra mano de obra que emigró, que luego nos manda remesas, esas se fueron construyendo con un enorme esfuerzo. Entonces, quiere decir que Occidente y Estados Unidos recibieron bienes de uso concretos y los disfrutaron. Ellos se desarrollaron sin pagar ningún interés y no nos dejan hacer uso de ellos para decir, ok, yo ya di mi petróleo, con este fondo, con estas divisas que yo obtuve, pues ahora voy a comprar bienes de capital o voy a desarrollar algún sector que a mí me interesa, en el cual a mí me interesa especializarme. Entonces, eso condiciona mucho la soberanía de un país, condiciona las posibilidades de realmente poder dar un salto y entonces estamos siempre en condiciones, vamos a decir, de una integración hacia el mundo occidental capitalista, pero de manera sometida. Y eso es muy grave. Entonces, ¿qué es lo que intenta dar respuesta a la reunión de los BRICS en Brasil? A mí me pareció muy interesante que en los BRICS se volvió a plantear el tema central, que va a ser uno de los problemas nodales del tipo de nuevo orden mundial que deba de emergir de esta larga transición, es el sistema monetario internacional. Y se insistió ahí en la posibilidad, aunque sea a largo plazo, de plantearse la creación de una moneda de pago internacional que en principio, si realmente se quiere hacer una alternativa a lo que es el dólar, tiene que tener como característica central no ser la moneda nacional de ningún país, así sea China, como el actual taller industrial del mundo. ¿Por qué? Porque teóricamente hay una contradicción en que una moneda nacional sea la moneda por excelencia o la moneda monopólica de pago internacional. Porque el desarrollo mundial, el desarrollo económico va a estar condicionado a las necesidades y problemas de desarrollo económico de ese país, por muy poderoso que sea, y lo fue Estados Unidos en su momento. Es decir, para que exista liquidez en todos los circuitos económicos del mundo, ¿qué condición se tiene que cumplir cuando la moneda de pago internacional es la moneda de un país? Que ese país necesariamente tiene que ser un país deficitario, porque de lo contrario no hay liquidez, no entra liquidez al mundo. Pero entonces, si ese país se convierte en un país deficitario, pues cae la confianza en ese país. Entonces hay una contradicción inherente. Y eso es lo que le ha dado una inestabilidad permanente al sistema financiero internacional. Para nuestra audiencia, sobre todo para los economistas, pueden ir a consultar estos detalles que da Atanasio. El que teorizó sobre esto fue Robert Triffin o Robert Triffan del Claro. Fondo Monetario Internacional, pero ese era otro Fondo Monetario Internacional con otro criterio, inspirado en las ideas reformistas De de Keynes, Franklin Delano Roosevelt y de claro. una coalición que incluyó al movimiento obrero de Europa Occidental, a la Iglesia Católica sobre todo, a lo que sería la democracia cristiana y la socialdemocracia.
pero claro, estamos hablando de otra época, ¿no? Este es un tema que el Fondo Monetario fue transformado en la época neoliberal en un instrumento brutal de dominación de nuestros países, precisamente yéndose en contra de todo ese espíritu. Ahora, lo que es interesante es que hay también otras referencias teóricas. El propio Keynes estuvo debatiendo con la gente de Franklin Delano Roosevelt para plantear una opción que beneficie a Inglaterra y que plantee justamente una moneda virtual, un Ujú. bancor, una Claro, canasta de monedas que permita mantener los equilibrios, cortando tanto los superávits como los déficits en balanza de pagos, ¿no? Esto de aquí todavía está pendiente porque bien podría ser la alternativa ahora, ¿no? claro. Bien, obviamente ese sería el objetivo a alcanzar. Y en ese trance, pues obviamente vamos a ver formas mixtas o transitorias, y una de ellas yo creo que a la que sí vamos a entrar o ya se está de lleno en esa forma es el ingreso de nuevas monedas nacionales en el intercambio bilateral, que es una cosa central que está impulsando el BRICS, y sobre todo a partir del abuso de las sanciones económicas contra una serie de países, y principalmente Rusia, que sí han asumido una actitud beligerante frente a Occidente, donde dicen, ok, pues bueno, ustedes usan la moneda dólar como un mecanismo de sanción, pues entonces vamos a usar nuestra moneda en las relaciones bilaterales. Y Bueno, esto, como veía decía, un mapa en el que el 60% de la población mundial estaban viviendo en países sancionados, no era solamente Rusia, ¿no? Son como 40 y tantos países, y así entre es. los más grandes, ¿no? Entonces eso nos abre posibilidades en muchas ocasiones a que no tengas que pasar por el intermediario, porque nuevamente, como en cualquier economía local, en nuestros pueblitos, el pequeño productor para sacar su cosecha, él no tiene capacidad ni financiera, ni aguante, ni el medio de transporte para sacarla donde está el mejor precio. Entonces siempre recurren a intermediarios. Entonces Estados Unidos y Occidente en general han sacado enormes provecho de ejercer un papel de intermediario en todas las transacciones, desde que crearon el sistema de pago SWIFT hasta las compensaciones, los bancos de compensaciones que están en Suiza. El hecho de que yo vaya de turista a la India, compre o pague por un servicio con mi esfuerzo que yo realicé en México, que no tiene nada que ver ni con Estados Unidos ni con Europa, pues bien, mi transacción al usar una tarjeta de débito o de crédito occidental, pues va a pasar por ellos y por un pago en esa intermediación. Y ellos muy estaudazmente ese mismo principio lo han trasladado al tema de las enormes plataformas digitales que Yanis Varoufakis ha dado en denominar como el nuevo el tecnofeudalismo, porque ya no requieren ellos ni emplear a nadie, sino que cada uno ocupa un espacio y paga una renta de usar ese espacio en la red. ¿Para qué? Pues para promover tu casa, para rentarla como hotel, para el medio de transporte, y así se va a ir multiplicando. Pero si nos podemos fijar, muy pocos países han desafiado ese monopolio internacional. Entre ellos pues, está China con grandes esfuerzos por crear sus propias plataformas, Rusia también, pero pues en América Latina, digo, a nivel de compras, por ejemplo, sí tenemos un ejemplo de que sí se puede con Mercado Libre, que es argentino y que es una de las empresas más capitalizadas en la actualidad. Entonces, eso también nos plantea el problema de la soberanía digital en un mundo que pues ya transitamos, como en su momento se transitó a la electricidad, pues a que todo está informatizado y no, la economía no puede ya moverse, ya no digamos desarrollarse, sin el apoyo de plataformas digitales. Entonces, ese es otro tema, y esos son temas que se están discutiendo en BRICS. Y volvemos a lo mismo, o sea, el problema de los BRICS es de que sus decisiones van a ser lentas, porque todo se toma por consenso, y llegamos a la paradoja que en el momento en que Brasil, como uno de los países fundadores del grupo, trae la cumbre aquí a América Latina, pero tenemos un gran ausente que es Venezuela.
que puede aportar pues, un enorme Por activo como oposición para nuestra energético audiencia, por oposición de Brasil y de Lula de de manera Brasil, particular, ¿no? de Lula en concreto, Lo ¿no? cual muestra, porque yo dudo que Lula esté expresando su corazoncito, él se vio obligado por las presiones de los Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que más bien es un tema también transitorio. Yo creo que querían darle una lección por ahí de un diferendo diplomático. Yo esperaba que ya se hiciera algún anuncio ahora en Brasil, pero pues parece ser que van a dejarlo al siguiente sede para que abran la puerta, ¿no? Porque pues independientemente de la situación de Venezuela, pues cuenta con un activo fundamental que es el petróleo. Entonces yo creo que sí le aporta mucho al grupo. Entonces, México y el BRICS. Bueno, yo veo. Pero espérate, antes de que entres en este capítulo de México, espera un ratito, que me parece que hay, vos mencionaste una paradoja, yo te plantearía otra paradoja, porque resultaría, ¿no? Que la posición de Brasil estaba muy debilitada por su situación geopolítica, porque Itamaraty mismo y el equipo de los técnicos brasileños andan siempre, lo fueron, yo lo conozco muy bien porque fueron acá una rémora en todo el tema de la nueva arquitectura financiera, inclusive los que se dicen que son marxistas, porque hubieron una cantidad de problemas en el manejo ya operativo del asunto. China no fue, Xi Jinping no fue, lo cual, siendo los chinos tan cuidadosos en el tema simbólico, era una señal muy fuerte. Y Putin por el tema del De acoso la de la seguridad. Corte penal De la por seguridad. seguridad tampoco fue. Uh -huh. Entonces se suponía que iba a ser una cuestión de muy bajo nivel. Sin embargo, como bien dices, a pesar de que la cuestión va lenta, es lenta pero firme, ¿no? Es decir, Uh -huh. Así no es. retrocede. Y parece ser que disparó, que gatilló muchas alertas, sobre todo en los Estados Unidos. Trump montó en cólera, ¿no? Y Claro. enseguida escaló las amenazas, escaló las presiones, escaló el garrote, tratando de parar lo que parece ser que está haciendo muchísima mella en ese poder al que hacías referencia, ese poder monopólico que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez, el crédito, incluyendo toda la red financiera angloamericana, el SWIFT, el Banco de Basilea, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Cuál entenderías que puede haber sido el elemento detonante para que Zeus haya montado en cólera? Bueno, yo creo que uno del tema central que yo creo que más molestó es justamente el que ya señalé, que Lula tuvo la audacia de no darle la vuelta al tema de la posible creación de una moneda. Pues es fundamental, pues el gran privilegio y los grandes beneficios que obtiene Estados Unidos del monopolio del dólar a nivel internacional. Hace algunos 10 años yo leí un estudio de expertos chinos que decían que simplemente por el hecho de tener la moneda monetaria internacional de pagos en el mundo, Estados Unidos obtenía más del 5% del Producto Interno Bruto Global de la Tierra, de la economía. Bueno, Entonces, para ¿quién, nuestra quién va a audiencia, renunciar a eso? esto no lo dice Atanasio o yo que tenemos cuernos y cola, sino que lo dijo en su momento un joven Valéry Giscard d'Estaing, que luego fue presidente de la República, el sueño aristocratizante de que un cuasi rey llegue a la presidencia de Francia, cuando fue Claro. ministro de Gaulle en los Uh años -huh. 60, y ahí hablaban el privilegio exorbitante que tenían los Estados Unidos al poder conseguir, no solamente los países del sur, sino también de Europa y de otros socios, poder Claro. conseguir bienes, servicios, inclusive de muy alta calidad, a cambio de unos papelitos verdes. Y ahora, Claro que recientemente, un clic de la computadora, ¿no? por el cual ellos nunca pagaron ni un interés ni nada. O sea, simple y sencillamente lo emiten, se hacen del activo que ellos requieren en ese momento, sea un consumible o sea un bien que les va a dar beneficio como una empresa o como activos de la tierra. Pero eso nos ha llevado a que a cada vez se le cuestione más a esa situación. ¿Por qué? Porque cada crisis que se enfrenta, pues se ha echado mano a la salida más fácil, que es una exagerada emisión monetaria. Y la crisis del 2008, pues esa fue la salida, a grado tal de que algo nos debería de hacer
pensar de por qué surgen las criptomonedas después de la crisis del 2008. Creo que el Bitcoin es como alrededor del 2009, 2010. 2009, así es. Pero lo Bueno, tenían preparado desde antes, por si acaso nos quieren hacer creer que el Bitcoin es una cuestión disidente, es una cuestión antisistema, y esa es bueno, una comedera de cuentas, eso están directamente, y ahora ya lo dicen abiertamente en los medios financieros de los Estados Unidos, ¿no? Directamente es el MI6 y la CIA los que están detrás del Bitcoin y de otras monedas. de Bueno, otras monedas. Pero ya está bueno, mucho por más lo abierto. En pronto, ¿qué XRP, función tiene? vos sabías que en XRP, que es otra de las nuevas criptomonedas, estos fondos así que están surgiendo para la bicicleta financiera que quiere hacer Trump, directamente está Condoleezza Rice y Robert Gates, que fueron Uh-huh. del complejo industrial militar, altos funcionarios de los Estados Unidos, del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que cada vez es más descarada la situación y Claro. claramente lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, aquí nos quieren enredar en una cantidad de temas técnicos, pero que básicamente lo que refuerzan es ese monopolio del dólar al que hacías referencia. Claro, y sobre todo, o sea, qué les ayuda a resolver? Bueno, pues a jalar bastante de la liquidez que hay en el mundo, que tiene una enorme presión inflacionaria sobre sus economías y sobre, en general, sobre la economía mundial. El hecho de que tú capitalices esas criptomonedas, lo sacas de la circulación. Entonces, evitas pues que haya presiones inflacionarias, pero con todo y esos enormes esfuerzos, que son esfuerzos muy audaces y muy atractivos para muchos capitales, no desaparece los enormes flujos de capital que andan por todo el mundo en búsqueda de valorizarse, de capitalizarse. Y eso también nos pega a nosotros. ¿Vía qué, por ejemplo? Vía el alto costo de, por ejemplo, la vivienda en países como Canadá, como los Estados Unidos, Europa. ¿Por qué cada vez es más caro la vivienda? Pues porque hay tanta liquidez que hay mucha, no digo mucha gente, hay mucho capital disponible en algunas manos que no tiene cómo valorizarse en la economía porque no hay mucha demanda. Entonces se van sobre los activos tradicionales, que es la tierra, que son las casas. Y los activos Y financieros cuyo precio debió haberse desplomado, justamente con este truco se mantienen artificialmente exactamente, altos. exactamente. Entonces, pero también nos pega a nuestros países, no nomás es aquí. O sea, por ejemplo, yo viví en Vancouver y, por ejemplo, ahí decían los corredores de bienes raíces, mientras la economía china esté pujante, aquí nosotros la burbuja no va a caer. Es una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque se venían todos los chinos que han acumulado riqueza, pues porque algunos saben que a lo mejor no lo han hecho del 100% de manera honorable, o que puede haber un cambio en la política del gobierno chino, entonces tratan de salvar parte de su capital y pues se vienen a comprar casas que están vacías. ¿Entiendes? Pero esto pega en el fenómeno de la gentrificación, entonces, y eso no está pasando en nuestros países. Por ejemplo, si López Obrador tuvo la idea de desarrollar el sureste mediante un nuevo producto turístico con el Tren Maya, pues sí, pero los principales que tienen capacidad de invertir son los extranjeros que traen liquidez y algunos locales que entonces empiezan a desplazar a las comunidades originarias. Si eso les pasó en Hawái, si le está pasando en Vancouver, donde ya hay más chinos en el centro o extranjeros dueños de propiedades que los propios canadienses, pues a nosotros con la mano en la cintura nos desplazan. Entonces, esas son pues las mecanismos y las maneras Te que de una retengo u otra sobre un manera pues nos punto. tienen controlados Te retengo sobre un punto que mencionaste hace un ratito, que es el tema de lo de Brasil, ¿no? Y creo que el esfuerzo que venía haciendo este Lula del retorno en una correlación de fuerzas interna e internacional muy delicada para él, pero también una situación de salud muy delicada para él, trata de mantener una situación bastante moderada. Y sin embargo, el abuso el exabrupto del presidente Trump gatilló una respuesta muy firme, ¿no? Ningún gringo va a mandar a este presidente. Yo creo que con eso retorna a sus viejos fueros Lula y muestra claramente lo que debería ser una actitud latinoamericana, ¿no? Es decir, ahí hay un punto fundamental. ¿Por qué crees vos que Trump pierde las casillas o es un tema calculado? Mira, yo creo que él está haciendo su papel, definitivamente. Eh, por ejemplo, el tema del arancelario,
que es un tema que le pega muy fuerte a la economía en general porque pues, crea inestabilidad y sobre todo para las gentes que tienen proyectos de inversión, pues no permite tomar decisiones porque pues no sabes. Pero si uno observa, por ejemplo, ahí donde han anunciado acuerdos, creo que están cumpliendo su propósito. Por ejemplo, se anunció que con Japón se había llegado a un acuerdo donde ellos se comprometen a invertir, vamos a decir, en un plazo de, no recuerdo yo el dato de los años, pero digamos que sea 10 años, que sea 5 años, 500,000 millones de dólares. Pues, ¿quién no los quisiera de América Latina? Si nosotros nos damos de... Para nuestra audiencia en el Ecuador, eso es 5 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Y en el caso de México es la mitad del Producto Interno Bruto, ¿no? No, es menos, es mucho menos. No, el Producto Interno Bruto de México ya anda arriba de los 2 billones. Ya están sí. los 2 billones, entonces un 25%. Pero bueno, el caso es de que entonces están logrando su propósito, es decir, ese dinero no tiene que venir en forma, si no total, en forma de inversiones, pues sí están intentando reindustrializarse, haciendo un esfuerzo de reindustrialización. Y eso a nosotros nos pega muy duro, porque antes de Trump se pensaba que con toda la política de los demócratas de contención de China, pues a nosotros nos podría favorecer el famoso nearshoring, es decir, aquella gente que quiere buscar mantener ciertas condiciones competitivas con una mano de obra relativamente calificada y no tan cara como yendo directamente al mercado que quieren atacar, que es Estados Unidos, pues relocalizan sus plantas a México. Pero ya con este tema de donde a nosotros también nos están amenazando con aranceles, pues posponen las inversiones. Y además, pues que también quieren ver cuál va a ser la actitud del gobierno de México, porque pues nosotros estamos en una situación muy complicada. Claro. Ya quisiéramos tener nosotros la situación de Brasil. Brasil tiene todo un entorno en el cual puede expandirse, que es todo el cono sur. Tiene toda una tradición de presencia en África y en Medio Oriente, cosa que nosotros no tenemos. Yo, por ejemplo, les quisiera compartir algunos datos para que también entiendan la posición de México, porque ningún grupo corresponde al 100% a los principios de la política exterior de México, que está plasmada en la Constitución, que los principios del BRICS. ¿Y por qué no estamos ahí? Pues por nuestra circunstancia. Stalin decía que en la vida y en la política hay la lógica de las intenciones, es decir, la intención de que tú tienes de transformar, la mejor intención, ¿sí? Que Dante creo que decía en la Divina Comedia que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Pero existe la lógica de la circunstancia, que es la que finalmente termina imponiéndose, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una circunstancia muy difícil. Te voy a dar, por ejemplo, los datos de nuestra balanza comercial del año pasado. Nosotros tenemos alrededor de 260,000 millones de dólares de superávit. Es impresionante, ¿sí? Y mayormente lo tenemos más de 200 con Estados Unidos. Un poquito más modesto con Canadá, pero nada más en América del Norte tenemos 267,000 millones de dólares de superávit. Con Canadá tenemos 5,000, no es muy modesto. Con Centroamérica, que vamos a decir es nuestro espacio natural, geográfico, tenemos 3,000. Bueno, yo creo que para la capacidad económica de Centroamérica es un dato relevante. Claro, fuerte. ¿Sí? Bueno, pero nos salimos de ahí y ¿qué pasa? Con China tenemos un déficit de más de 100,000 millones de dólares. Chicas. Un PIB del Ecuador. O sea, nosotros, digo, China con todo el mundo, pero fíjense, por ejemplo, Brasil no tiene déficit con China, es de los pocos países en la Tierra que tiene superávit con China. Es bien interesante. Y es por la soya, ¿no? Sobre todo es la soya. No, la soya y la carne, donde ellos realmente, yo recuerdo, pues cuando yo estuve allá, estoy hablando de los 90, eran el primer productor de pollo, por ejemplo, del mundo. Y exportaban a Rusia, a muchas partes. Entonces, nosotros tenemos nuestra economía muy focalizada a América del Norte. ¿Sí? Y con Brasil tiene ciertos estados, ¿no? A ciertos estados, sí, son los estados sureños, California, los estados sureños y Texas, la Nueva Inglaterra, ¿no?
Texas, California y pues bueno, todos los estados fronterizos, pero también los estados de las automotrices, porque ahí voy también, para el ratito vamos a abordarlo el tema del Tratado de Libre Comercio, que fue de una Cuéntame, manera, sí, porque aquí se tenemos... abordó de manera muy subordinada, ¿sí? Pero bueno, veamos por ejemplo en nuestra integración latinoamericana, nada más un dato, con Brasil tenemos un déficit de 6,000 millones de dólares. Pero, por ejemplo, te voy a dar una sorpresa. ¿Cuánto crees que tenemos con Tailandia de déficit comercial? Chuta, ¿qué será? Bueno, Pues que dices, ¿qué nos exporta Tailandia, carajo? Camarones, nosotros tenemos camarones. Turismo, pues sí, turismo. ¿y cuál es el Pues rubro para... más fuerte? Bueno, con Tailandia tenemos un déficit de 10,000 millones de dólares. Ah, puchica. Mayor que con el Brasil. Mayor que con el Brasil. Entonces, la distancia esta, ¿esto qué nos dice? ¿Y Nos qué, dice cuáles son también, los rubros más importantes así por salir de la curiosidad? fíjate, para mí fue sorpresa, ellos nos exportan muchísima autoparte, Ajá. sobre todo autopartes para de repuesto. Es decir, nuestro mercado de dueños de automóviles, pues no quieren ir a la agencia especializada porque les da el de marca muy cara, entonces pues existe un Ah, pero son mercado autopartes para el mercado local, no es para la para máquina para México, reexportar a claro, Estados Unidos. Ah, ya mira. así es. ¿Eh? Entonces, pero esto que nos habla, también nos habla de un dato bien interesante, algo que le seguimos debiendo y que nos hemos quedado en el discurso de las élites políticas de América Latina, mexicana, brasileña, argentina y lo que quieras. ¿Cómo es posible que con esa distancia Tailandia pueda tener más visión que entre Brasil y México? Claro, la integración La latinoamericana integración, es carajo. Bueno, lo elemental. hoy, ahorita lo voy a abordar porque hoy hubo una llamada que da pie a pensar en que las cosas se pueden mover entre Lula y Claudia Sheinbaum. Bueno, pero países como Taiwán tenemos 17,000 millones de dólares de déficit comercial. 17,000, Es que están decir, lejísimos, ¿no? Y ahí que son bueno, chips. ¿y ahí qué es? Pues son los microchips. Pues es el principal productor de microchips del mundo. Pero así, vayámonos al Japón, son 14,000. ¿Sí? Bueno, La India. pero solamente te pongo una notita, un poco de humor. Vos en México por lo menos tienen el tema de comprar los microchips. En el caso del Ecuador, ese tipo de déficit se dan porque importamos los chips, pero me refiero a las papas fritas. Bueno, pero también eso lo vamos a ver en el esquema subordinado de integración del Tratado de Libre Comercio. No es porque nosotros tengamos una industria, es porque son partes de toda la cadena de producción en la cual México pues nada más agrega su mano de obra barata. Y en realidad, si observamos el enorme superávit que tenemos con Estados Unidos, si observamos bien la balanza comercial, el mayor rubro es México exporta ¿qué? Autos y autopartes. Estados Unidos y Canadá, ¿qué le exportan a México en su mayor rubro? Autos y autopartes, es decir, están circulando para que se haga una operación en concreto y luego se regresa al mercado principal. Es decir, ese superávit enorme que tenemos con Estados Unidos, en buena medida, no digo que en la totalidad, es simple y sencillamente de una operación interempresarial. Claro, y solamente las ¿Sí? cadenas de valor de la Sí, son las industria famosas nacional, cadenas ¿no? de valor. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que México no tenga un nicho propio con el cual condicionar y con el cual salir al mundo. Es decir, nosotros no podemos decir, a ver, mi planta de, porque eso yo te lo digo porque estuve en Rusia y se acercaban muchos empresarios y decir, queremos el auto de la Volkswagen que se arma en México, el Caribe en aquel tiempo. Es una Yo forma decía, de ¿saben decidir qué? ustedes. Lo mismo Eso pasó no lo acá, podemos decidir nosotros. guardando las proporciones, mira, lo mismo pasó acá. Aquí había una planta de la Ford, que la cerraron recién, que llegó a producir, que llegó a hacer cambios tecnológicos. Tenía más productividad que la planta similar en términos unitarios que las plantas similar de Brasil. Pero Es obvio. le impidieron que pueda comercializar esa tecnología que la desarrollaron internamente, que ingenieros ecuatorianos desarrollaron esa tecnología. Es totalmente contrario al libre comercio. El momento que los economistas se pongan a ver cómo operan realmente las empresas, cómo funciona el comercio exterior, se van a dar cuenta que nada es más lejano que libre comercio. Claro. Entonces, ese problema nosotros nos plantea, pues, decir,
México, si es, no puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos, con la administración de Trump, pues nos volteamos ¿a dónde? ¿A dónde nos volteamos? Ya, pero a ver, aquí dame dos pasitos atrás y cuéntanos, por favor, cómo se dio el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, luego cómo Trump en la anterior administración cambió ese tratado de libre comercio y cómo ahora está forzando nuevamente el cambio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio en el 94, pues que entra en vigor, pues fue un tratado de libre comercio que intentaba dar respuesta a la emergencia ya del polo de desarrollo asiático. En aquel tiempo tenía a la cabeza, pues obviamente Japón y a los famosos tigres, que eran ya Singapur, Corea del Sur, Taiwán, y China pues ya había hecho sus reformas, pero todavía le faltaba mucho trecho por caminar. Entonces, pues ya el dinamismo del crecimiento económico se veía que Asia estaba ganando mucha competitividad. Pues Japón, acordémonos cómo revalorizaba el yen y sin embargo seguía teniendo un superávit enorme con Estados Unidos, ganado exclusivamente con productividad, con eficiencia. Pues bien, pues eso fue una respuesta a eso y también al proceso integracionista de Europa Occidental que culminó con la Unión Europea. Era una manera de responder, pues, de hacer bloques que nos permitieran ampliar mercados, pero también fortalecer mediante la complementariedad la competencia. Es decir, nosotros en Estados Unidos y Canadá tenemos mano de obra muy cara, pues México puede encargarse de esas tareas. Y este Tratado de Libre Comercio se negoció básicamente teniendo en el centro a las transnacionales, que o bien ya tenían intereses en México o bien se planteaban incrementarlos mediante ese esquema. Este esquema no es nuevo para México. Desde los años 70 se desarrolló lo que fue el modelo exportador maquilador. Como la frontera siempre fue muy porosa desde los años 60, cuando estaba en expansión la economía norteamericana, siempre tuvo demanda de mano de obra no calificada, es decir, el nivel tecnológico permitía que tú capacitaras a una persona que inclusive apenas sabía leer en Estados Unidos a realizar ciertas operaciones en transcurso de unas 2 semanas, 3. Entonces la frontera era muy porosa y en los acuerdos de ambos gobiernos por retener a los flujos migratorios dieron por promover inversiones en la frontera norte para que captaran buena parte de ese mano de obra excedente de México, del centro principalmente del país, y se emplearan las maquiladoras. Esas maquiladoras no iban a producir bienes para el mercado nacional. El compromiso era de que simple y sencillamente traían partes o insumos, se armaban en México y se regresaban al mercado de Estados Unidos. Es decir, se le agregaba única y exclusivamente la mano de obra barata de México. Y entonces, bajo ese esquema, que funcionó relativamente bien en el sentido de que sí empleaba un importante número de trabajadores, con muy pésimos salarios, para México, pues obviamente no era una solución a largo plazo, era una solución circunstancial, pero pues hacía que el producto en Estados Unidos se vendiera con mayor beneficio para el empresario, porque pagaba unos salarios más bajos. Entonces, a ese tipo de mercancías no se le grababa, justamente para, le vamos a decir, el beneficio para México era de que te estoy dando empleo, pero no lo vas a grabar al producto al momento que entra porque no se va a vender en tu país. Y Estados Unidos hacía lo propio, también le daba entrada franca. Entonces, el Tratado de Libre Comercio básicamente tomó ese modelo, pero a un nivel un poco más sofisticado para operaciones ya de empresas, básicamente las automotrices, pero no solamente eso, obviamente de ahí se fueron también a abrir el mercado, por ejemplo, de las compras gubernamentales, es decir, cada vez fueron por más parte del mercado mexicano. Entonces, Bueno, y estás básicamente, básicamente concentrándote en el tema de la balanza comercial, pero el gran abuso es en el tema de de los otros componentes de la balanza sí, de pagos, de que la tiene que balanza de ver sobre todo pagos. con el tema de servicios,
y la cuestión que mencionaste del tecnofeudalismo, ¿no? Que incluye la cuestión de servicio, de FIRE, ¿no? Es decir, de finanzas, bienes raíces, seguros, pero también todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, pero también todo lo que tiene que ver con royalties y los monopolios de la tecnología, ¿no? Claro que son otra de las vías con las cuales ellos nos tienen controlados y nos han tenido controlados toda la vida. Pero bueno, ese es Eso para una no parte. hablar del narcotráfico y del tráfico de armas, ¿no? Ya nos metemos todavía en terrenos más fangosos, ¿no? Sí, esa es una de las partes. Acordemos también las enormes remesas que aportan nuestra población. Por ejemplo, Migrante. el año pasado rebasó los 60,000 millones de dólares de Qué las remesas bárbaro. de nuestra comunidad. Entonces, eso nos ayuda a cubrir nuestro déficit, porque las cifras que yo te daba, al final de cuentas, hace que tengamos un déficit a nivel global de 8,000 millones de dólares, pero todavía pues faltan otro tipo de problemas en la balanza de pagos. Y entonces te obligan ellos, México en ese periodo tuvo que abrir su economía, porque además se había adherido al GATT, originalmente al GATT y después a la Organización Mundial de Comercio, pero con Estados Unidos pues, se abrió también al tema de las inversiones en servicios, por ejemplo, financieros y bancarios. Y México, después de haber cuidado durante toda la época posrevolucionaria su sector bancario nacional, pues prácticamente nos quedamos más que con un banco de capital mexicano, o sea, serio, de los relevantes. Hay algunos chiquitos ahí, pero pues la mayor parte de la banca está en manos de los ingleses, de los americanos y los españoles, canadienses también, Incluyendo al propia banca. HSBC, que se le El trincó HBC de varias los ingleses, veces lavando dinero, ¿no? sí, Y no, y transportería. otros americanos también que los han, y nomás les han dado multas ahí. Entonces, el Tratado de Libre Comercio básicamente se hizo y se negociaron sus cláusulas pensando en alrededor de 500 grandes empresas transnacionales, en su mayoría, pues obviamente americanas y canadienses, y algunas mexicanas que han logrado transnacionalizarse, como Cemex, Vitro, que ya traían una importante presencia internacional, ¿no? No solamente ellos. Pero ese es el tema. Por ejemplo, obviamente, todos los acuerdos comerciales, pues, se habla se acuerdan temas del componente de origen. ¿Para qué? Para evitar que te usen de puente otra economía, vengan y hagan una operación superficial y ya le pongan el sello de Made in México, ¿no? Entonces, pero eso que provocó que, por ejemplo, las inversiones de Asia sean de mayor calidad para México, para nuestra economía, o las europeas, que las inversiones americanas. ¿Por qué? Porque Porque como obligaron a tener un mayor valor agregado nacional. sí, tienen mayor agregado, porque están obligados, si quieren llevar su mercancía, su auto, que se arme en México, si lo quieren llevar al mercado norteamericano con los privilegios que todavía funcionan en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues tienen que cumplir con un mínimo de componente de origen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se instala Nissan en México, pues una serie de proveedoras hacen que esa inversión tenga un verdadero impacto multiplicador. Y zonas donde se instaló, por ejemplo, Nissan japonesa desde los años 70, que es el centro del país, Aguascalientes, pues ha sido un estado que no ha conocido las caídas de las crisis cíclicas del país. En cambio, donde se instalan las americanas, pues el impacto multiplicador es menor. ¿Por qué? Porque vienen prácticamente nada más por agregar la mano de obra, pero no Ese nuevos proceso proveedores. chiquito, ¿no? Claro. Ahora, mira, Entonces, eso crea enormes parece ser que todo limitantes. esto, parece ser que todo esto marca claramente la ley del embudo, ¿no? Es decir, la parte ancha siempre para los Estados Unidos y la parte angosta para México y también en cierto sentido para Canadá. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos en los que se escala, digamos, una vuelta más de tuerca por parte de los Estados Unidos, sobre todo por parte de Trump en la anterior administración en esta? ¿Qué es lo en dónde más ajustan? Bueno, vienen más cosas, por ejemplo, bueno, pues te pueden imponer todavía más. El propósito de Trump es inclusive ir más allá, traerse las empresas de regreso a Estados Unidos, aun cuando no logren la competitividad que ellos buscan. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene su lógica. Todo el mundo dice que está medio loco el tipo, pero no es cierto. Mira, ahorita están hablando de imponerle a todo el mundo aranceles. Una vez que logren aterrizar un volumen, una masa crítica de inversiones, ellos van a regresar
Ahora que ya tenemos la industria aquí, bajan aranceles todo el mundo. ¿Por qué? Porque les vamos a vender a ustedes. Son ciclos. Están en un ciclo ellos ahorita. Ahorita quieren regresarlos. ¿Por qué? Porque se vieron muy vulnerables y además se están dando cuenta que si implosiona el dólar, pues ellos no tienen nada con qué darle de comer a su población. Bueno, pues si tú te das cuenta, por ejemplo, la cantidad de empleados que viven y obtienen ingresos nada despreciables, inclusive muchos de ellos hasta más importantes de los que están directamente produciendo bienes en el sector financiero, esa es una enfermedad no solamente de Estados Unidos. Toda esa enorme cantidad de dinero, de liquidez implica que debe de haber gente administrando esos flujos, esos movimientos. Entonces hay corredores de bolsa, hay desarrollo. Tú para comprar una casa en el Ecuador, yo supongo que es igual que en México, tú te pones de acuerdo con el dueño, pues ahora las restricciones es de que no lo pagues en efectivo para el tema del dinero mal habido, que lo hagas a través de una transacción bancaria o un cheque. ¿Sí? Hasta ahí. No, aquí si quieres comprar, tienes que pagar una serie de servicios que van hasta el 30% del valor del bien que es el corredor financiero, el que te va a correr tu crédito, el que va a ser el intermediario, el que te va a dar las garantías de que si te mueres, pues vas a tener un seguro. Entonces, armarte todo el paquete para tenerte esclavizado pagando tu casa toda tu vida, implica la participación de varios especialistas que no producen absolutamente nada. Por eso el Producto Interno Bruto, siempre la Unión Soviética discutía, es que ustedes inflan mucho su producto, no de bienes finales, servicios, ¿no? sino muchos servicios. Era solamente la parte, digamos, material, ¿no? Agricultura, claro, y que en la Unión Soviética había mucho servicio que era, yo te doy y tú me das, sin que interviniera el rublo. Es decir, oye, tú le sabes a la mecánica, me anda fallando mi coche, ve a verlo, ¿no? Bueno, ahora inclusive Naciones un tarro Unidas, de miel, te pago con el tarro de miel y no hubo una transacción monetaria. Las últimas modificaciones del Manual Conjunto de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional quieren incluir la prostitución y el tráfico de drogas como parte del cálculo del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces ya nos dice... Claro, para hacerlo más, bueno, pero este modelo de integración de México, pues nos llevó a 40 años ya, pues 30 años mínimo, en el cual no crecimos. No crecimos, o sea, prácticamente México con el modelo de sustitución de importaciones de los años de la posguerra hasta mediados de los 70, casi finales de los 70, tuvo tasas promedios de crecimiento por encima del 6%. Y desde que se hizo el Tratado de Libre Comercio y se impuso el modelo neoliberal, pues andamos con tasas de crecimiento muy raquíticas, inclusive. O sea, si tú piensas, por ejemplo, a ver, nos llegan 40,000, se anunciaron que en el 2024 llegaron 46,000 millones de dólares de inversiones. No todas son inversiones directas a la producción, muchas son a la bolsa, muchas son, en fin, bueno, pero finalmente es dinero que llega. Llegan 60,000 millones de dólares de remesas de los paisanos. Tenemos ese superávit. ¿Y por qué no tiene un impacto multiplicador? O sea, eso los economistas no lo han sabido explicar. ¿Entiendes? Lo más probable es que sea lo que Samir Amin, el recordado Samir Amin, llamaba el síndrome del casillero vacío, que en la matriz de insumo producto todas esas compras se hacía también con importaciones, entonces los multiplicadores internos eran muy, muy raquíticos, como vos dices, ¿no? Claro, entonces, y el mercado con bajos salarios, pues no se expande mucho. ¿Entiendes? Y buena parte de ese mercado además lo estás entregando. Entonces, por ejemplo, México, otro de los rubros donde vamos a decir que sí podríamos presumir que podemos especializarnos como un nicho propio, es en el sector agroindustrial. Vamos a decir, la exportación de cerveza, la exportación de tequila, la producción, por ejemplo, de berries, de las frutillas. Pero si te das cuenta, las casas tradicionales de productoras centenarias de tequila fueron ya compradas por extranjeros. Una de las principales cerveceras de México, la que produce la Corona, fue comprada por empresa holandesa, bárbaro, ¿no? Belga. Y las inversiones de las exportaciones, por ejemplo, se piensa que el aguacate es nuestro principal producto de exportación a Estados Unidos. Pues quiero decirte que ya le gana las berries.
Pues la berry, por ejemplo, no es un fruto que se consuma mucho en México. Son Para nuestra inversiones. audiencia es un tema muy importante, el tema, muy paradigmático la cuestión del aguacate, porque con el cuento de libre comercio a México le tuvieron por décadas peleando una serie Pelean, de barreras no para lo sabría. arancelarias El atún y el absolutamente aguacate duró absurdas, mucho, mucho tiempo porque le en abrir. incluían, firmaban tratado de libre comercio y no permitían que entre el aguacate por la mosca de la fruta, y resulta ser que la mosca de la fruta no le afecta al aguacate. Sí, sí, Y lo tuvieron tonteando a por México durante muchos años. décadas con un costo brutal, ¿no es cierto? Claro. Que a la final creo que lograron vencer solo hace unos 5 o 10 años, ¿no? No, un poco más. Pero bueno, pues sí, se probó de inmediato que tenía una capacidad de ocupar un nicho muy importante, porque pues nuestro microclima favorece mucho su cultivo. Entonces, con todo y que hay aguacateros en California y en Miami, pues no pueden competir con México, ¿no? Pero ¿Y bueno, cuál fue la historia con los berries? La frutilla esa sí bueno, no son inversiones básicamente de las transnacionales. ¿Cuál es el problema de las berries? El problema de las berries es de que si tú no tienes un vínculo ya asegurado con el mercado, son rápidamente perecederas. Entonces, cualquier pequeño productor que se intente meter a ese campo, si no tiene un comprador seguro, no avanzas. Claro, Entonces, ese fue el éxito de Perú, ¿no? Que en 5 segundos se convirtió en primer productor mundial de arándanos, de arándano, porque tenía tienen mucho lista toda la arándano. cadena de distribución, ¿no? Sí, entonces, si no te vinculas a una empresa que te va a asegurar la distribución rápida, este, estás frito. Y para vincularte tú a una empresa que controla los circuitos del mercado, pues obviamente ellos te van a decir sí, pero va a ser al precio que ellos te impongan. No vas a obtener el beneficio que tú potencialmente podrías obtener si tú mismo lo llevas. Pero miren, una prueba, por ejemplo, de que el Tratado de Libre Comercio no está negociado para los pequeños productores, les voy a poner un ejemplo. Yo estando en Vancouver, se nos acerca un comprador de vinos de mesa, y México tiene una zona más o menos de buenos vinos en Baja California, cerca de Tijuana. Lo mandamos a una vendimia, le gustaron los vinos, pero obviamente él para comenzar compró nada más una pallet. Bueno, en ese lugar está a escasos kilómetros, está uno de los puertos del Pacífico más importantes de México, Ensenada. Si tú ves Ensenada, ves el Pacífico, ves Los Ángeles, ves San Francisco, ves Seattle, y luego viene Vancouver. ¿Qué dificultad habría para llevarlo a Vancouver? Ninguna. Y si no lo quieres mandar por mar, pues lo puedes mandar por tierra. Ahí corre muchísimo, trenes y trailers. Bueno, pues el señor por más que trabajó, no pudo encontrar una compañía de transporte consolidada. Es decir, tú como pequeño productor tienes que esperarte, si hubiera una empresa de transporte de logística consolidada, a que se llene un contenedor, porque tú no lo llenas, para que no pagues por todo el contenedor, porque entonces no, tu producto no va a ser competitivo en la venta. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que él tuvo que hacer? Solamente encontró una compañía de transporte consolidado en Nuevo Laredo, México. Es decir, hizo un recorrido primero de todo lo ancho Nuevo de la Laredo para nuestra frontera, audiencia queda lejísimos por tierra al lejísimo. otro lado hacia el Atlántico, hacia el Golfo de México. Bueno, y eso después de 35 años de Tratado de Libre Comercio, y no hemos desarrollado ni siquiera la logística. Ahí es donde nuevamente se nos recuerda la importancia de la intervención del Estado. No, ¿y qué Porque los diferencia chiquitos jamás van a poder llegar. con la propuesta de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda de los chinos, ¿no? Que Sí, empieza o más sea, bien al contrario, es decir, te primero desarrollas primero todas las infraestructura y eso es lo que facilidades te va a detonar el desarrollo. y que haya la iniciativa, fíjate, ¿no? Ahí sí que haya la iniciativa de los grandes, de los pequeños, transnacionales, nacionales, cooperativas, público, privado, y de todos los países, de todos los colores, de todas las religiones, que participen en la gran ruta, pues, ¿no? Acá es todo lo contrario. Primero está el cuello de botella, primero está el monopolio, y después yo a dedo digo, ¿quién produce? ¿Quién consume? Claro. ¿A qué precios? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué marca? No, inclusive digo, era lo que comentábamos al principio. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, en el programa del proyecto de Nación López Obrador? Pues una visión de justicia social, pues que muy sentida en México, de pobreza y más pobreza y más pobreza, y todo en base
a los bajos salarios, entonces se fue a aumentar el salario de una manera sustantiva, admirable, y los programas sociales de darle a la gente, sobre todo que trabajó toda su vida y nunca tuvo el derecho a una pensión, aunque fuera mínima. Y se pensaba que con eso pues iba a haber una detonación del mercado, pero nuevamente no crecimos. Nuevamente no crecimos. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando. En el campo, por ejemplo, o sea, el narcotráfico, toda la violencia nos golpea muy fuerte porque pues, la gente tiene miedo, porque cualquiera que se muestre un poco medianamente exitoso se convierte en blanco fácil de la extorsión, del impuesto de seguridad o del secuestro. Entonces, pues la gente está despoblando el campo. Claro. Entonces nos estamos convirtiendo en trabajadores de este tipo de empresas que vienen al campo a poner invernaderos de los berries y pues nos pagan salarios de hambre. Entonces, oye, yo sí le reclamo al gobierno de la 4T que, por ejemplo, ya tenemos 6 años y yo no he visto que se impulse, por ejemplo, el cooperativismo de consumo y de producción para proteger a la misma gente. Y con respaldo financiero, tecnológico, administrativo. Sí, claro, y educativo, y lo que, o sea, de que se estás impulsando programas educativos y los jóvenes, capacitándolos para habilidades profesionales, los vincules a eso, de qué manera. Y en eso México tiene una larga tradición que se ha olvidado, pero que inclusive el PRI en su momento lo cultivó, ¿no? Pues venían sobre todo en el campo, el tema del ejido, ¿no? Que en su mejor momento de la reforma agraria, pues se impulsaron algunos desarrollos, pero nunca se desarrolló realmente una cultura, realmente nos falta mucho de la cooperación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el modelo de negocios de Costco es un modelo que el capitalismo ha creado y que la izquierda no lo sabe aprovechar. El modelo de Costco es: yo invierto en rentar un local, yo tengo mi marca y me dedico a seleccionar productores selectos que me pongan su mercancía. Yo no se las compro, esa consignación. Por eso es tan fácil regresar una mercancía, porque ellos no la pagan. Ellos al final del mes o del trimestre te dicen: de 2 toneladas de aguacate que me trajiste, se te vendieron 1,700 porque me regresaron esto, se echaron a perder, ahí está tu lana. Entonces, ellos no invierten. Entonces, no podemos llevar ese modelo a los productores, que el Estado, no porque el Estado necesariamente tenga que ser productor, nada más para detonarlo. Para la facilidad, ¿no? Crear la facilidad para arrancar, para educar, para enseñar. ¿Entiendes? Oye, Atanasio, y en ese contexto, digamos, en esas dinámicas que están presentes en México y en la relación, sobre todo dominante con Estados Unidos, ahí de nuevo hay que recordarle a Porfirio Díaz, pues no, tan lejos, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, no cabe otro. Sí, definitivamente. Ese es ineludible. Pero ahí, esto es lo que decía yo. ¿Cómo le afecta o cómo puede triangular México con el ascenso de los BRICS? Recordemos que este proceso de sometimiento geopolítico, esta cárcel que tiene México geopolítica, de alguna manera después de la Revolución Mexicana se intentó morigerar, creando espacios de política, sobre todo a partir de una diplomacia latinoamericanista, soberanista, que le daba un cierto espacio, le daba un poco de oxígeno a México para poder triangular relaciones con la situación abrumadora, apabullante de parte de los Estados Unidos. Pero que eso se perdió sobre todo precisamente desde Salinas de Gortari con ese Tratado de Libre Comercio desde el 94. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que en la continuación de la 4T con Claudia Sheinbaum, este espíritu que estaba en López Obrador, pero con mucha timidez, pueda empezar a tener concreciones mayores? Bueno, yo creo que las circunstancias nos están obligando. O sea, si ya no es un tema de que exista la visión, las circunstancias nos están obligando. Y justamente era lo que te quería comentar, que el día de hoy se dio una llamada telefónica entre Lula y Claudia Sheinbaum. Y, por ejemplo, se habló de la posibilidad más que de seguir el modelo tradicional de que tú exportame y yo te exporto, que eso se puede hacer. Digo, la iniciativa privada tiene su propia dinámica y nada más darle facilidades y se hace. De entrarle en serio a la cooperación. Por ejemplo, México perdió su sector farmacéutico en el periodo neoliberal. Prácticamente las empresas que había de productos farmacéuticos o las propias
laboratorios del Estado, o se fueron cerrando, o bien se convirtieron única y exclusivamente en empacadoras, es decir, se importaban las sales del medicamento y aquí en México nada más se le ponía la cajita y la marca. Entonces, por eso se convirtió en un negocio muy fácil para la clase política. Todos los políticos tenían negocios, creaban su empresa ahí para venderle al propio Estado. Entonces, si Brasil tiene un pujante sector farmacéutico, la India lo tiene. Claro que podemos hacer muchas cosas con los BRICS, pero va a requerir esfuerzo y va a requerir tiempo. Entonces, el problema para nosotros es cómo maniobramos. No nos podemos desvincular de Estados Unidos, pero no podemos seguir atados a ellos. Si tú no haces nada, pues nadie va a hacer nada por ti. Entonces, nos hemos estado dando cuenta de que pues, México no produce los medicamentos que necesita. Entonces, nuevamente, ¿a dónde vas? Al mercado. Pues, ¿de dónde? Sabemos que los productos que son de patente y eso pues, son sumamente caros. Entonces, pues bueno, vamos con la India, con los genéricos, con ese tipo de cosas, pero yo creo que no es nada más de ir a comprarles. Vamos haciendo cooperación para desarrollar y aprovechar nuestro mercado común. Mira, Brasil, ven y haz una inversión y aquí tienes el mercado. Oye, ¿y cuál ven es la India, tienes el mercado nuestro. De que esto quede solamente en buenos deseos, que quede solamente en retórica y no pueda concretarse? ¿Cuáles podrían ser las opciones muy específicas que podrían efectivamente viabilizarse en el plazo corto que corresponde? Mira, México, por ejemplo, tiene enormes problemas para hacer proyectos de desarrollo de envergadura con la participación de los países de BRICS, por ejemplo. En el gobierno anterior a López Obrador hubo un intento de crear un tren que México pues dejó tirados los trenes desde la Revolución Mexicana. Porque le chantajeó, ¿no? Sí, el tren de México a una de las ciudades más importantes, que es Querétaro, y estaba participando una empresa china. Pues quién mejor que ellos, que tienen mayor experiencia que Estados Unidos y que todo el mundo. Pues sacaron el tema de la corrupción, que no dudo que la hubiera, ¿sí? Pero obviamente lo que había de atrás es cómo nos traes a los chinos aquí. Luego los chinos iban a desarrollar un enorme complejo que le llamaban Dragón Mart en Cancún, de tiendas, de edificios, bienes raíces, departamentos y todo eso, y pues le sacaron todo el tema ecológico, le aventaron los temas los grupos ecologistas y que nos van a invadir los chinos y también se canceló. Entonces va a ser muy difícil que nosotros entremos con temas de envergadura de ese tipo. Mira, desde que empezó antes de que empezara el gobierno de López Obrador, yo por mi experiencia en Estados Unidos y Canadá, hice una propuesta de desarrollar un corredor en la frontera con Estados Unidos de turismo médico, que nos fuera cambiando poco a poquito la mitología de lo que es la frontera mexicana, de la prostitución, del narcotráfico, de la violencia, de las maquiladoras, de todo ese, de población flotante todo el tiempo, ¿no? Y con los costos de la salud en Estados Unidos hubieran tenido un nicho enorme. Mira, aunque no atrajéramos muchos, que ya tenemos, pero es un desarrollo. Esto me surgió porque en una ocasión me invitan en Vancouver a un programa de una estación rusa y varios rusos me llamaron preguntándome, diciendo, oiga, nosotros vamos muy seguido a México de turistas, pero quisiéramos aprovechar para tratamientos médicos, que son muy baratos y son buenos, pero nosotros no sabemos y quisiéramos que usted nos recomendara de qué manera llegamos a los buenos y no nos equivocamos y llegamos con charlatanes. Pues no hay un sistema de certificación. Entonces, mi propuesta iba en vez de que hagamos un parque industrial, hagamos un parque de la salud, donde el gobierno con sus programas de desarrollo de hospitales haga un hospital, pero también invites a hospitales privados a dar servicios, invites a un desarrollador de bienes raíces a que hagan un edificio donde puedas tú poner un laboratorio chiquito, un médico particular pueda rentar o comprar un cine para los acompañantes de los pacientes. Mira, nosotros hicimos una propuesta similar con el tema de los jubilados, ¿no? Bueno, pues igual, pero nosotros lo tenemos ya. O sea, mira, nosotros tenemos, todos mis familiares, por eso te digo, por mi experiencia en Estados Unidos, vienen cada año a mi pueblo, pues sí, a ver a la familia, pero aprovechan para checarse todos los médicos habidos y por haber. Entonces, nada más nuestra población mexicana, la red de consulados que tenemos, podíamos estar promoviendo con una plataforma así como el Airbnb. Tú puedes decir, a ver, cardiólogos, ¿en qué lugares están cardiólogos?
este tiene una controversia por una negligencia, ponle una crucita, un tachecito. Al que no tenga, pues ponle puras palomitas. O sea, que la gente ya pueda decir, programar su cita. De hecho, tenemos un pueblo de alrededor de 1,200 habitantes en la frontera con Estados Unidos, en el medio de la nada, se llama Algodones. Hay 500 consultorios dentistas. Baja gente desde Canadá a hacerse tratamientos dentarios. Pero bueno, ¿Pero qué pasa? Cuando está llegando la población, que son mayormente gente de edad, está un enganchador ahí que te atrapa. Oiga, ¿de dónde viene? Con un dentista yo lo llevo. Pero no hay seguridad y no hay certeza de que te está llevando uno bueno. Entonces, esa es la parte del Estado. Pero nunca me pelaron mis compañeros de Morena. O sea, claro, se lo mandé a diputados, a secretarios de Estado. Nunca me pelaron. No para que me invitaran. No, ahí está la idea, háganlo. Demos oportunidad de empleo a todos los egresados que estudian y andan lampareando, buscando empleo mal pagado por ahí. Bueno, se vino la pandemia, peor también se pospuso. Por ejemplo, los rusos están ahorita a punto de sacar una vacuna personalizada contra el cáncer. Por ejemplo, hacer un centro de investigación donde invitáramos a Cuba, donde invitáramos a especialistas que nos formen gente y compartamos beneficios para toda la población que de Canadá y nuestro, aunque sean nada más nuestros mexicanos, pero en la frontera podíamos llegar a acuerdos, por ejemplo, con empresas que les tienen que dar seguro a sus trabajadores o con las mismas aseguradoras, decirle, si mandas a tus trabajadores a curarse en México, te vas a salir el 10% de que tú les pagas a los hospitales de aquí de Estados Unidos. Ignacio, que subraye lo importante que es tu propuesta, ¿no? Tanto en esta como en la que estábamos hablando de los jubilados, que incluía el tema de cuidados gerontológicos y médicos. El punto es que esta inversión que se hace para los de afuera, a la final genera un efecto de derrame, genera una serie de economías de escala, una serie de economías de orientación, una serie de economías de red que se desbordan y benefician porque jalan, ¿no es cierto?, la infraestructura, la capacidad productiva, el conocimiento, la disposición, la cultura, la logística, ¿no? Hasta el paisaje lo adecúan para niveles superiores que van a beneficiar a la población local. Bueno, en el pueblito que te comento de Algodones, la gente llega en sus casa carros porque luego no hay ni hoteles. El acompañante que va con el paciente no tiene un cine a dónde ir y es un desierto ahí, no hay nada. Entonces, hasta eso te multiplica las inversiones. Entonces, ve, por ejemplo, cualquier adulta te dice que si quieres una cirugía del pelo, vete a Turquía. O sea, Turquía tiene más turismo que México. Digo, claro, tienen toda Europa ahí, pero ellos tienen mucha competencia en todo el Mediterráneo, con Grecia, con Túnez, con Chipre, tienen mucha competencia. Nosotros también tenemos competencia, pero nosotros tenemos la ventaja de la cercanía. La competencia más cercana que tenemos es el Caribe, pero el Caribe tiene talones de Aquiles. Por ejemplo, ellos no tienen la capacidad de producir muchos alimentos y no tienen toda esa gastronomía que tenemos en su diversidad, que nos hace muy atractiva. Y con excepción de Cuba, no tienen tampoco una población universitaria con esas capacidades, ¿no? Exacto, entonces todas esas ventajas no las hemos sabido aprovechar. El turismo social para nuestros propios trabajadores. Más específica, la reunión que acaba de suceder en Brasil de los BRICS, ¿qué noticias nuevas, qué noticias buenas está planteando para México, para la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum pueda tener un espacio donde moverse para defenderse de la cada vez más alevosa actitud de parte de los Estados Unidos? Mira, yo creo que más que a través del mecanismo BRICS, nos vamos a ir por la vía bilateral. Pero mira, si es por la vía bilateral, encantado la vida. Y con países que no sean identificados como beligerantes. Básicamente podemos hacerlo con Brasil, podemos hacerlo perfectamente con la India. ¿Y qué pasaría con una reactivación del CELAC, de la CELAC, de la mira, la CELAC tiene mecanismos y está anclado mucho y en dependencia mucho de lo ideológico. Entonces, porque yo te decía la vez pasada, o sea, México, tú decías hace ratito, tuvo una política exterior de oro. Pues sí, pero la tuvo nada más en posiciones políticas, pero no las tuvo en posiciones integradoras en lo económico. Claro, ese es el gran tema necesario avanzar. Ese es el tema, o sea, caray, o sea, lo que les están diciendo ahorita que a raíz de justamente de la cumbre, que si se detona era lo que habíamos abordado la vez pasada, del famoso oceánico que pudiera unir el extremo de Brasil hasta el nuevo puerto que hicieron en Perú. En Chancay. Si eso lo llevan a cabo, ese es un detonador del desarrollo regional, claro. Ahora, ¿de qué manera nosotros nos podemos integrar? Es muy difícil, que nosotros no vamos a ir a invertir
en carreteras cuando no lo invertimos en nosotros allá en Sudamérica. Bueno, pero Pero por la sí latitud, podemos hacer por la desarrollos, latitud por ejemplo. por la latitud y las corrientes marinas que fueron las que llevaron al galeón de Manila, ¿no? Uh Que -huh. estuvo circulando justamente por una latitud mucho más alta que lo que fue el Ecuador o que lo que fue Chancay. Uh Entonces, -huh. podría ser que también Brasil pueda tener una salida por lo que sería el puerto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, claro, usar el transísmico que se está construyendo, esa es una posibilidad. Mira, hay Es en el muchas. istmo de Tehuantepec para nuestra El audiencia. istmo de Tehuantepec es una posibilidad. O sea, pero mira, si nos vamos a lo bilateral, lo que decíamos hace ratito, si nos metemos a cooperar, a invertir en sectores como el farmacéutico, se puede beneficiar mucho Brasil y nos podemos beneficiar mucho nosotros. Ahora, pero déjame que te insista, porque son estas necesidades, y sobre todo cuando ya los niveles, tanto oficiosos como oficiales de los Estados Unidos, están hablando ya hasta de bombardear a México con el pretexto de los narcoterroristas. Entonces, yo lo que creo es que de pronto es el momento para que el liderazgo de México y Brasil puedan jalar de urgencia al resto del continente precisamente a adoptar compromisos en el plano de la integración productiva, de la integración logística, de la integración tecnológica y de la integración en el tema de la soberanía, o sea, de crear un espacio Pero de... ni en todos los campos, en lo digital podemos integrarnos, agarrar la experiencia de Mercado Pero Libre. se Brasil vuelve está un desarrollando tema muchas existencial, plataformas. Atanasio. El punto es que se vuelve un tema existencial, ¿no? Porque quién Sí, sabe claro, que de aquí, mira, de aquí es de inmediato, Trump va a plantearse, así como te dice, a ver, al que no me comercie con dólares le pongo 100% de arancel, te va a decir, el que acepta 5G, las tecnologías 5G de los chinos, simplemente yo le bloqueo. Bueno, eso de ahí claro. nos dejaría totalmente al margen de todo el nuevo horizonte, porque ya los chinos están para la 6G. Claro, claro. Entonces, por eso te digo, mira, ya ahorita la buena noticia es que te digo, en la llamada telefónica esta acordaron que viene el vicepresidente de Brasil a finales de agosto con toda una comitiva de hombres de negocios. Entonces, esperemos que por ahí nos vayamos, ¿sí? Porque México difícilmente va a planteársele de cara a Estados Unidos y decir, vamos a ingresar a los BRICS. Lo más que yo creo que por un periodo vamos a estar de observadores, a lo sumo que podríamos hacer es adherirnos, por ejemplo, a algunos mecanismos del Banco de Desarrollo para tener acceso a algunos créditos, a lo mejor ahí de manera Pero un yo te poquito. insisto, ahí queda el espacio de CELAC, ¿no? Justamente Sí, rebasando lo que entonces por eso te digo no que solamente discursivo. lo que Ahí no tienes podemos dejar de también lado la son propuesta esos la mecanismos propuesta de Colombia, ¿no? Beto, claro, siempre está planteando que, la integración con el tema de la Gran Colombia. claro, pero hay que ir identificando esos sectores. Por ejemplo, mira, yo estuve en los 90 en Brasil y siendo Brasil y México los países más, vamos a decir, más de mayor peso, para no decir más desarrollados ni nada. ¿Sabes cuánto teníamos de intercambio de estudiantes al año entre esos dos grandes países? ¿Cuántos crees? De estudiantes de No, posgrado. me imagino que debe ser bajísimo, ¿no? No, échame un número, cualquiera, que se te Cinco ocurra. mil. Siete, ¡Siete! siete estudiantes. Siete estudiantes que luego Bueno, ni pero yo, siquiera. yo estoy seguro que Ecuador tiene muchos más estudiantes No, ecuatorianos bueno, que eso en un posgrados en México. mecanismo de becas mutuas, ¿no? O sea, obviamente que hay más brasileños que vienen por su cuenta o mexicanos que van por su cuenta. Pero a lo que voy es, a ese nivel, las dos grandes países de América Latina, pues no había visión por más rollo que echaran. Mira, nada más los chinos, aquí en Canadá, tienen más de 100,000 estudiantes. Claro. ¿Mm? ¿Ya? ¿Cómo te desarrollas pues con esa visión timorata en el campo de la cooperación entre tus iguales, entre tus pares? Entre Brasil y México deberíamos de tener pues ya proyectos de desarrollo entre Petrobras y Pemex. ¿Qué nos impide? Pues si es estatal una y estatal la otra. Pues bueno, ya nos emporcó ahí el tema de Petrobras con la compañía esta que embarraba por cuyo caso acusan al vicepresidente Glass y en México también nos hizo la constructora esta Como de de Brasil, Brecht. Odebrecht. Obviamente se metió ahí a petróleos y hizo un embarradero y pues eso también golpea y pospone la voluntad de volver a acercarte en un tema. Pero bueno, fue un tema de lo privado, o sea, nuevamente
nos recuerda que no es cierto el discurso de que la corrupción nada más se da en los circuitos estatales. No, no hay corrupción si no hay intervención en lo privado. Y que además, Por mira, eso es todo esto corrupción. fue levantado justamente por los Estados Unidos. Recuerda que es una investigación del FBI. Uh Atento -huh. para nuestra audiencia, el FBI fue creado como la Oficina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y solamente en el 1935 se creó se cambió el nombre a FBI con jurisdicción exclusivamente interna, federal. Era la CIA la que tenía atribuciones fuera del territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, fue una investigación del FBI la que entró a golpear a todas las transnacionales, a las translatinas que llamaba la CEPAL, Uh porque -huh. les hacían, no por su virtud democrática ni honestidad, sino porque les hacían calor en las No, pues les licitaciones con ganaban respecto espacio. claro, les quitaban mercados a las transnacionales gringas. Claro, así es. Entonces, claro que sí hay muchos campos donde podemos avanzar, pero sí se necesita voluntad y saber que ya no tenemos de otra. O sea, nadie me está Ahora, con tu diciendo experiencia que, como diplomático, ¿tú crees que la maquinaria pesadísima de Itamaraty va a permitir que esto verdaderamente prospere? Porque hay una infiltración muy grande dentro, más allá del discurso supuestamente nacionalista, hay una infiltración muy grande de los intereses norteamericanos y británicos en el aparato del Estado profundo brasileño, ¿no? mira, yo creo que hay inercias en los Y lo mismo servicios. se podría decir con respecto a Con México. nuestro, sí, también muy golpeado, muy desdeñado, pero también, la verdad, yo siento que pues estamos escasos de figurones que en otro tiempo destacaron realmente en la diplomacia, pues es la verdad. Entonces, pues sí, yo espero que se aplique lo de que tiempos difíciles generan grandes personalidades. Esperemos que este trance que se nos viene complicado, pues emerjan esos que van a tener que dar respuesta, porque pues nosotros ya en nuestro momento nadie nos escuchó, nadie nos hizo caso y pues ya nos ven viejitos. Entonces, pues por eso queremos aprovechar y no dejar pasar estas invitaciones tan No, amables no, que nos no, no haces. hay, no, no hay, se nos va perdiendo las oportunidades y vamos quedando fuera del tren de la historia. Oye, ¿y cuál podría ser, digamos, la hoja de ruta más viable para avanzar en estos procesos de integración latinoamericana en estos tiempos del cólera? Pues bueno, yo te insisto en que tenemos primero que identificar proyectos realmente de impacto y necesarios para la Pero región. ¿cuáles te vienen a la mente? O sea, ustedes en el sur tienen una enorme necesidad de desarrollo de infraestructura. Claro. O Y sea, todo el tema energético, pues, si todo el yo te tema di el energético es ejemplo, una barbaridad. si te di el ejemplo de cómo en la frontera con el país más desarrollado del mundo, después de 35 años de Tratado de Libre Comercio, no existe un desarrollo de logística acorde a las necesidades de los exportadores, pues esto llévalo al sur para aprovechar las potencialidades del propio mercado interno. Pues si no hay desarrollo de infraestructura física, vamos a decir, carreteras, trenes, puertos. El tema de puertos, a ver, vámonos. El tema, ¿cuántos astilleros hay en toda América Latina? Claro, son muy pocos. Y si los hay, han de ser de Desaparecieron. reparación. Han Claro, de sí, ser de reparación nada más. para nuestra Digo, audiencia, que quede constancia que en América del Sur, en toda la costa del Pacífico, al momento de la independencia, el artillero más importante era Guayaquil. En Guayaquil se produjeron buques, pero peleros, pero también se hicieron las primeras pruebas de submarino en 1830. bueno, tengo entendido que Brasil pues ha hecho un esfuerzo muy grande tanto por desarrollar la energética nuclear, desarrollar aeroespacial. Bueno, ellos tienen una empresa que ya se posicionó a nivel mundial en el tema de Embraer. Felicidades. Eso es lo que tenemos que Bueno, hacer, y entonces tenemos, y apostarle a tenemos eso. tenemos una ventaja de posición por el tema de la órbita geoestacionaria, ¿no? Entonces, el Claro. tema de, Ahora, de- de esta nueva época de tecnologías basadas en el tema satelital, inteligencia artificial, va a ser muy importante para la colocación de satélites y para las conexiones GPS y todo eso, el tema de la órbita geoestacionaria. Y América Latina podría sostener esa situación porque individualmente cada país no va a poder sostenerlo. Y lo mismo podríamos hablar sobre la soberanía sobre la Antártica, ¿no? claro. Pero bueno, el tema de por qué menciono los astilleros. Porque, bueno, pues somos países que estamos en dos océanos
el transporte más barato en el mundo es el marítimo. Claro. Entonces, si queremos realmente apostarle a irnos a vender a China, que va a ser muy complejo, equilibrarnos con China, porque pues ellos ya le metieron mucho al desarrollo tecnológico y en todo lo que tú le quieras vender, ellos ya te llevan mucha ventaja, a menos de que sea nada más quedarte en el tema extractivo, es decir, ellos para producir las mercancías requieren acero, ellos requieren cobre, pues vamos a seguir condenados a lo mismo. Entonces, tenemos que retomar nuestro mercado, pero para eso también vamos a ver qué es lo que no producimos e irle apostando a crear un pequeño astillero, a lo mejor con inversiones mutuas, digo, conjuntas de dos países, para generar ahorita, si tú quieres, un barco de gran calado, pero por lo menos, así como empezó Brasil, para aviones de 90, 120 pasajeros, que lo posicionó ya como uno de los, ellos tienen lista de espera para producción. Claro. Entonces, ¿por qué si ellos pudieron en eso no vamos a poder en cuestión de astilleros? Estados Unidos se desindustrializó tanto que, por ejemplo, ellos ya no producen prácticamente barcos mientras de que China está Y produciendo los más de aviones son una año. vergüenza, ahí está el tema de los Boeing que se cae, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, a ir aprovechando todo ese tipo de cosas, o que vamos a esperar nuevamente que nos vendan ese tipo de grandes y otro tema también de la soberanía. No nomás es necesario tener tus barcos. Occidente monopoliza las aseguradoras. Todo el tema de seguridad de navegación lo tiene Inglaterra y los países nórdicos. Es decir, por eso ellos quieren imponerle sanciones a Rusia, porque dicen son barcos fantasmas, porque como nosotros no los aseguramos, pues son barcos que están asumiendo muy alto riesgo. Entonces los BRICS tienen que crear también sus aseguradoras que les dé autonomía y que estén al tú por las de Occidente. Entonces, hay muchos campos donde se van a detonar las cosas de que todo el mundo está obligado a ir creando sus propias plataformas, sus propios instituciones que le den cobertura, porque de lo contrario, pues siempre va a estar agarrado del cuello. Entonces, ahí vamos a ir identificando, ya identificamos el tema de la infraestructura, ya de lo de los puertos, que ya se vio cómo los chinos sí desarrollaron un gran puerto en Perú. ¿Pero va a ser suficiente ese? Bueno, ¿y para qué queremos buen puerto? ¿Nada más para que ellos nos traigan sus mercancías o también para nosotros sacar las nuestras? ¿Tenemos barcos propios o vamos a tener que rentarlos? Pues todo eso nos quita competitividad si nosotros no tenemos. ¿Por qué China le entró a los astilleros? Ellos no hacían gran barcos en la cantidad, lo tenía más Corea del Sur. Pues porque sabían que ellos van a sacar mayormente sus mercancías por mar. Entonces, pues tienes que meterte a eso y se especializaron y es el país que más barcos produce ahorita, 1,000, mientras de que Estados Unidos no llega a 20 al año. ¿Mm? Entonces, ¿de qué hay la capacidad? Claro, si Brasil pudo hacer un submarino nuclear, si ha podido poner cohetes, ¿por qué no vamos a poder? Pero si vamos a seguir cooperando con 100 estudiantes al año, ahora, yo no soy de la idea y siempre he criticado a mi país, a las autoridades de mi país, de que den becas así a lo tontas y locas. No. Yo siempre les he dicho, define primero qué es lo que quieres desarrollar y entonces sí, haz una convocatoria. Vamos a investigar las propiedades de los cactus para producir cremas cosméticas. Tengo 5 becas a Francia, 2 a Suiza, 2 a Corea del Sur, que ya se metió mucho a la cosmética, otros a China. Cuando regresen, ustedes tienen garantizado el trabajo. Claro. Porque resulta que becamos y como la gente viene, y a mí eso me pasó, digo, yo no me fui con beca de mi gobierno, yo fui con beca generosa del pueblo soviético, y regresa uno a pelearse por dar clases en prepa. Pues yo ando en esto no porque hubiera soñado ser diplomático, porque no tuve otra opción y había que comer y sostener una familia. Pero te está ¿Entiendes? yendo muy bien como diplomático. Te diré, mira, tengo muchos compañeros que después de 10 años de ingresar fueron embajadores y yo ya tengo 35 y yo creo que ya me jubilé como estoy. Soy una auténtica bestia de carga, ¿no? En el Servicio Exterior Mexicano. Pero no cabe duda que en términos de propuesta, en términos de proyección, Pero no es lo que demandan en nuestros servicios. claro, Luego lo que demandan es sumisión, tú sabes. Luego así, esto no se valora. Al así es. contrario. Al contrario, te ven como Bueno, amenaza y más te corresponde ahora, aíslan. en cambio, la diplomacia de los pueblos y allí este tipo de iniciativas son fundamentales y es indispensable que tengamos todo un repertorio de opciones porque es obvio que salvando México, salvando el caso de Lula y de otros países progresistas,
este ciclo político de la extrema derecha, esta ola de la extrema derecha, va a quitarnos no solamente la iniciativa, sino también la esperanza, con una sumisión absolutamente estúpida a una opción sin salida, que es la de esta hegemonía angloamericana en declive, ¿no? Yo creo que Mira, es muy ya para interesante lo que estás planteando. Mira, ya para concluir, para no alargar tanto el programa, yo creo que el tema de la derecha es un tema que no se debe de desdeñar, porque yo creo que ahorita en este proceso de transición hay muchas señales que nos dicen que hay una disputa también, no solamente por quién va a ser el poder central y geopolítico que va a dominar el mundo, si va a ser policéntrico, si va a ser unicéntrico, en fin. Yo creo que también hay una disputa por los recursos. Al no haber el dique que había en la época del bloque soviético, al no haber agentes de izquierda realmente desafiantes del sistema, yo creo que las élites beneficiadas del mundo capitalista vienen por todo, vienen por todo. El mundo actualmente, según lo que señalan algunos analistas, distribuye su producto global de la Tierra, que lo calculan en alrededor de 90 billones, serían billones, sí, lo que sea, billones de dólares, de los cuales el 1% de la población de la Tierra acapara el 35 billones, el 1%. Luego vienen las famosas llamadas clases medias, que conforma alrededor del 15% de la población, distribuida principalmente en Estados Unidos, Europa Occidental, China, se ha fortalecido mucho su clase media, y ellos acaparan alrededor de 40 billones de dólares. El resto de la población, que conforman el 84%, la gran mayoría, solamente acaparan 15 billones. Entonces, ya el tema no es tanto de las clases bajas. Yo creo que ahorita vienen por las clases medias. Y toda la situación de Europa, con este tema de imponerles el 5% de inversión en temas militares, ¿a costa de qué se va a hacer? Pues a costa de prestaciones que tenía el estado de bienestar, ¿no? En salud, en educación, más Ay, los impuestos. pueblos europeos tienen que sacudirse, despertarse, ¿no? De este letargo. Bueno, ese tema, entonces, y también vienen por nuestras escasas clases medias, y no hay un sujeto, entonces, por eso la derecha luego tiene la capacidad de ganarnos banderas, porque nuestra izquierda luego es tan timorata y tan centrista. Bueno, Atanasio, el pez por su propia boca muere. Acabas de dar el título del el próximo compromiso tuyo. ¿Qué te parece si quedas invitado para cuando vos me digas, precisamente para discutir este tema del ascenso de las extremas derechas en América Latina? Espero prepararme y a ver si lo hacemos un poquito más compacto, porque luego a lo mejor se me acaba el rollo. Ya, bueno, y cuando vos me digas, estoy a tus órdenes. Ándale. Muchísimas gracias. Ándale, al contrario, un abrazo, Pedro, un abrazo a todo tu auditorio, y esperamos haber estado a la altura de su. Encantado, ha sido además de muy instructivo, ha sido muy, muy agradable. Todas estas iniciativas son valiosísimas. Un gran abrazo, mano, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Chaito.